nada más las chuladas que tenemos en este bello cañón en Linares, Nuevo León. Cálense nada más el arco que se forma. Hola mis guías, si quieren saber dónde estoy y cómo llega hasta aquí, quédense a ver el video. Oh, sí mis guías, estamos de vuelta para conocer nuevos lugares que en esta ocasión visitamos el Arco de Linares, ubicado más específicamente en Las Tarjeas. Un lugar místico por donde va fluyendo el agua del río por en medio de estas paredes que de cierto punto puede darte la vista como de un arco. Un cañón que por lo que comentan las personas que habitan en los ejidos siempre lleva agua por su río, teniendo como gran atractivo su mítico arco, que para llegar a conocerlo tienes que atravesar la Sierra de Linares que colinda con Iturbide, Nuevo León, en México, que más adelante les estaré contando mi experiencia por esta travesía. Además de hacer una caminata de aproximadamente 14 kilómetros totales contando ida y vuelta. Teniendo de bueno es que solo es una caminata río arriba, prácticamente siendo plano todo el recorrido y teniendo las vistas chingonas de las montañas que rodean este cañón, como también sus aguas color turquesas en algunas zonas. Pero eso sí, hay que venir preparados para mojarse porque mínimamente los pies y las piernas se mojarán al estar atravesando el río muchas veces para continuar con la ruta. Ya dándoles un breve contexto de lo que nos espera para poder conocer este bello y chingón lugar, si quieren saber cómo llegué hasta aquí, quédense a ver el video. Nosotros comenzamos desde muy temprano en la ciudad de Monterrey. Viéndonos con el equipo de hoy, nos fuimos todos dentro de una camioneta aproximadamente desde las 4:30 de la mañana para llegar al pueblito mágico de Linares, como se los estoy mostrando en pantalla. Llegando a ver cómo iba saliendo poco a poco el sol mientras conducíamos por la carretera Linares-Iturbide. Después de 2 horas y media de trayecto desde la ciudad, tomaremos una intersección en donde el camino deja de estar pavimentado y nos adentraremos por una calle rural para empezar a subir por la Sierra de Linares. Aquí, tomando la desviación, podemos ver cómo está destruido este puente por las lluvias torrenciales de años atrás que aún no se encuentran al 100%. Esta parte es llamada como el volcán de Jaures, para muchos que es conocido. De aquí vemos un cartel donde dice que mantengamos limpio el lugar por parte del municipio, y es aquí donde viene lo mero bueno. La travesía de estar conduciendo por un terreno inestable, con piedras y teniendo desniveles pronunciados. Todo esto mientras vas subiendo como se los muestro en el mapa, empezando desde los 300 metros sobre el nivel del mar y llegar a la máxima altitud de hasta 1374 metros. Casi 1 kilómetro de pura elevación que hicimos para después empezar a bajar por esa sierra. Prácticamente incomunicados porque la señal de datos móviles desde que dejas la carretera se pierde. Así que hay que venirse en una buena camioneta que sea confiable. En esta ocasión yo me vine en una sub de la marca GWM, una camioneta muy buena que me reaccionó súper bien al ir subiendo y bajando por este terreno. Quedé sorprendido con este modelo que es el Aval H6 híbrido, siendo que no es una 4x4, no tuvo ninguna dificultad para andar sobre el camino porque mientras íbamos bajando nos topamos con calles destruidas por lo mismo de las lluvias, que se hacía muy complicado el acceso que un carro normal sí batallaría en subir. Aquí nos topamos uno que a duras penas podía darle, pero ya es decisión de cada quien cómo expone su auto. Después de alrededor de 1:30 y de pura terracería, por fin hemos llegado a nuestro punto de partida, donde empezaremos el recorrido. Ya saben que les dejo las ubicaciones exactas, que es donde empezamos, que es en Rancho Viejo y Las Palmas, un ejido que pertenece a Linares, Nuevo León. Igualmente les dejo la ubicación en la descripción del video donde empieza la terracería, a un lado de la carretera, para que lo tomen en cuenta. Ya llegando a este ejido, toca prepararnos para empezar la caminata, en donde podíamos ver luego el río por donde pasa este cañón, que al interactuar con habitantes de la comunidad nos confirmaron que siempre corre el agua por esta parte. Entonces no tenemos que esperar a fechas de lluvias, pues al parecer siempre cuenta con suficiente corriente. Y ahora sí, empezando la caminata, estaremos pasando por al lado de algunas propiedades que en lo personal me sorprendió ver cómo tenían aquí hasta su escuelita y todo, que para ser un lugar muy lejano, escondido en medio de la sierra y prácticamente sin nada de señal, pues se veía que estaba habitado. Y pensar que con las lluvias toda esta parte se inundó, no me imagino lo fuerte que estaba la corriente y la desesperación de las familias al estar en peligro sus hogares al estar tan cerca del río. No me imagino los días que estuvieron incomunicados por los destrozos de las lluvias en su carretera, por lo cual nosotros pasamos. Porque sí, ahorita ya nos tocó entre comillas ya arreglada, pero pues pasamos muchas veces por donde debía pasar el agua del río. O sea, aquí es el ejido donde nosotros iniciamos la ruta. Ahí nos estacionamos, tal cual. Chequense la camioneta.
muy chingona, la Aval H6 híbrida. Pero vean, aquí iniciamos y de volada te vas a agarrar río arriba por unos 6-7 kilómetros aproximadamente. Como quiera, ya saben que les dejo la ruta en Wikiloc por si es que gustan seguirla. Y como quiera, el video sirve mucho de referencia. Entonces, de aquí te vas todo río arriba hasta llegar a lo que vendría siendo el arco. Pero bueno, retomando la ruta, estaremos pasando el río por estos troncos que la comunidad puso para evitar mojarse al momento de trasladarse de lado a lado. Y de aquí seguiremos caminando toda esta parte por un costado del agua, atravesando el cañón y llegando a ver casas en lo alto de los cerros como esta verde que vemos. La verdad, ya una vez agarrando el camino río arriba, no tiene mucho pierde porque siempre estás escuchando o viendo el río. No hay alguna intersección donde te separas mucho de él. Obviamente siempre estamos viendo a los alrededores para ver dónde hay un mejor sendero para caminar más rápido o también para evitar el sol, pues no hay muchas partes donde cubrirse. Por ello, les recomiendo venir con protector solar y también cubiertos con manga larga y pantalón que te cubra las piernas. Aproximadamente cuando llevamos casi los 4 kilómetros recorridos, llegamos a una parte donde está una cerca que prácticamente lo ponen los ejidatarios, para que su ganado no se brinque a los terrenos de otros. Aquí tiene su puerta en donde solo nos aseguramos de volverla a colocar y amarrar bien para no afectar a los dueños de estos lugares. Pero como ven, estaremos pasando una y otra vez el río, en ocasiones hasta caminando sobre él, pues no había camino a los alrededores. La verdad, el estar caminando siempre sobre piedra sí llega a doler los pies. Se los digo yo que pues en teoría ya debo estar acostumbrado, pues sí lo llegué a resentir. Pero continuando con nuestra aventura, estaremos viendo algunos animales que pertenecen al ganado de estos ejidos, como son burros, chivos y caballos, nada de qué preocuparse. Como también observamos algunos ojitos de agua, simplemente maravilloso ver el cómo nace esta corriente de agua que desembocan en el río. Una verdadera chulada. Como no hubo alguna otra intersección, les digo aproximadamente que al kilómetro 6, ya casi al llegar al arco, pasaremos por el medio de este mini cañón que conforman estas dos paredes totalmente verticales. Nosotros casi cometimos el error de irnos por arriba hasta que vimos que ya no había por dónde seguir. Nos regresamos y empezamos a caminar por en medio de estas paredes sobre el río. Como ven, el agua me llega a los pies, ligeramente en algunas ocasiones hasta las rodillas, pero nada de qué preocuparse. Es aquí donde haremos una pequeña escalada para poder continuar, porque el río ya empieza a tener algunas cascadas con mucha corriente. Nosotros los pasaremos por arriba a un costado de ellas, como pueden ver aquí las chuladas de vistas que nos encontramos donde salen muy buenas fotos. Aunque no podíamos distraernos muchos, seguimos con el recorrido en donde prácticamente a menos de 1 kilómetro de donde estábamos, ya casi al cumplir los 7 kilómetros que son de pura ida, que es en donde por fin hemos llegado a nuestro punto final. Nuestro objetivo, el Arco de Linares. Calen las hermosas vistas y formaciones que tiene este lugar por donde va fluyendo el río. Por fin hemos llegado al mero cañón. Nada más cálense el arco que se forma. Aquí se ve mega chingón. Y luego las montañas de fondo que tenemos en esta parte resaltan bajo este río. Una caminata de 7 kilómetros de pura ida, amigos. Entonces son 14 kilómetros en total. La verdad es pura caminata sencilla entre el río. Básicamente solo vas río arriba. A un lado de él no tiene pierde. Solo ahí en la parte de la cascada que les mencioné, que está un poco complicado porque pues está un poco de escalada. Pero de ahí en fuera todo muy cool, todo muy bien. Un lugar muy escondido en la sierra que nos sorprendió a todo el equipo de hoy. Aunque he de decirlo, no es un arco como tal, pues las paredes no están unidas, pero sí da esa impresión desde cierto punto que te da la perspectiva. Un lugar que es mi primera vez visitándolo, me asombró y me gustó. Siento que es un recorrido que no tiene mucha complejidad porque es pura caminata, como se los comentaba a lo largo del video. Y es difícil de perderse, aunque por ello también les recomiendo que sigan mi ruta en Wikiloc, que les dejo el link en la descripción por si quieren tener aún mayor seguridad de por dónde irse caminando. Ahí siguen mi recorrido para que no tengan ningún detalle. Nosotros hicimos un tiempo aproximado de 1 hora y media de pura ida. Sí se llega a ser unas 3 o 4 horas totales aproximadamente.
además de sumarle el tiempo del road trip en la camioneta, que son 2 horas y media para llegar a Linares, después otra hora y media de camino de terracería. En resumen, son 4 horas de trayecto, otras 4 horas de recorrido y otras 4 horas de regreso hasta la ciudad de Monterrey. Prácticamente todo el día, es por ello que empezamos desde muy temprano y evitar que nos cayera la noche. Sin duda alguna, un lugar que recomiendo visitar. ¿Quién diría que tenemos estas maravillas escondidas en el estado de Nuevo León? Muchos lugares que nos faltan por recorrer, pero que espero estarles compartiendo todos los que pueda para que ustedes también puedan llegar a visitarlos. Recuerden que sí se ocupa una camioneta alta para que no sufran en su trayecto. Lleven suficiente comida y agua, un cambio de ropa por si se mojan y sobre todo respeten y cuiden el lugar. Y pues sin más que decir, espérenme al siguiente video.